En este video vamos a estudiar el diagrama de fase de las aleaciones con solubilidad limitada. La solubilidad limitada significa que un componente de la aleación solo puede disolverse hasta cierta cantidad en el otro componente. El ejemplo que hemos visto anteriormente es el caso de la sal. Cuando se disuelve en agua, yo puedo disolver una cierta cantidad de sal en agua y no puedo exceder esa cantidad. Entonces hay aleaciones metálicas que se comportan igual. A esas aleaciones se les llama de solubilidad limitada y el diagrama de fases que tienen es el que se muestra acá. Hay ciertas características de este diagrama de fases que difieren del que hemos estudiado, pero su uso, la forma de utilizarlo es la misma. Si yo tengo una aleación y conozco el porcentaje en peso de sus componentes y la temperatura en la que se encuentra, yo voy a graficar la aleación igual que en el diagrama anterior. Una línea vertical me va a indicar la aleación y una línea horizontal me va a indicar la temperatura a la que se encuentra la aleación. Y el punto donde ambas se intersecten, el nombre del área donde se intersectan me va a decir las fases que están presentes en esta aleación. Para este caso, la aleación cae en la zona que en este diagrama se llama líquido y por tanto la aleación es totalmente líquida a esta temperatura. Esa aleación es totalmente líquida. Vamos a borrar acá. Acá en este diagrama hay dos zonas de sólido. Yo voy a tener el sólido alfa y voy a tener el sólido beta. Son dos sólidos distintos, se distinguen entre ellos por sus propiedades, pueden tener distinto color, pueden tener distinta estructura cristalina, pueden tener distinta densidad, pueden tener distinta conductividad eléctrica. Es decir, hay propiedades que diferencian a un sólido del otro y en estos diagramas se generan dos sólidos con propiedades distintas entre ellas. Entonces, si la aleación está acá, a esta temperatura, el punto de intersección es este, y lo que este diagrama me diría es que esa aleación está formada en su totalidad por sólido alfa. Si la aleación está acá, es esta, a esta temperatura, entonces el punto donde se intersectan las dos líneas me diría que la aleación está formada en su totalidad por sólido beta. Vamos a borrar esto. Si la aleación es esta y la temperatura es esta, vamos a hacer bien la temperatura, la temperatura es esta, entonces la aleación cae en esta oreja de acá. Esa oreja es la zona donde está mezclado el sólido alfa con el líquido. Entonces esta sería una zona de mezcla y la cantidad de líquido y la cantidad de sólido alfa se encuentran de la misma manera como lo hemos hecho en el diagrama de solubilidad total. Es decir, acá se aplica la regla de la palanca. La composición del sólido se va a encontrar trasladándose de la aleación a la línea de sólidos y luego bajando acá, y esa va a ser la composición del sólido. La composición del líquido va a ser esta que está acá. Y entre estas tres composiciones se hace la regla de la palanca y se encuentran los porcentajes de líquido y de sólido. Luego, si yo tengo esta aleación y esta temperatura, la aleación cae acá. Esa es la zona de mezcla del líquido con el sólido beta. Entonces la aleación en ese punto va a estar formada por líquido mezclado con sólido beta e igual la composición del líquido se encuentra desplazándose hacia la zona de líquido y donde corto la línea de líquidos bajo y leo, y esa sería la composición del líquido. Y la composición del sólido sería desplazándome de la aleación a la línea del sólidos, donde corto, bajo y leo, y esa sería la composición del sólido. Y entre esas tres composiciones se hace la regla de la palanca para encontrar la cantidad de líquido y la cantidad de sólido. Luego, si la aleación es esta y la temperatura es esta,
la aleación cae en esta parte de abajo del diagrama y en esa parte lo que yo tengo es una mezcla de sólido alfa con sólido beta. La aleación va a estar formada por sólido alfa mezclado con sólido beta. Para encontrar la composición del sólido alfa yo me desplazo de la aleación hacia el sólido alfa, y donde toco la frontera bajo una línea vertical, y esa va a ser la composición del sólido alfa. Y para saber la composición del sólido beta yo me desplazo de la aleación hacia la frontera, donde llego a la frontera bajo una línea vertical, y esa va a ser la composición del sólido beta. La aleación está en estado sólido y los sólidos, o sea, existen dos sólidos mezclados entre ellos a nivel de estructura cristalina, a nivel de microestructura más bien. Esta diagrama tiene una característica muy particular, tiene una temperatura eutéctica, que es toda esta línea que está acá, y esa temperatura lo que significa es lo siguiente: si yo tengo una aleación, que sería esta de acá, la aleación, vamos a cambiar el color, la aleación se encuentra acá a esta temperatura, todo es líquido. A medida yo voy descendiendo, toco la línea de líquidos, la aleación comienza a solidificar, el sólido que se forma es sólido beta, porque estoy entrando a la zona donde existe sólido beta mezclado con líquido. Luego, a medida voy bajando, el sólido va aumentando por crecimiento y el líquido va disminuyendo hasta que llego justo encimita, a una temperatura justo por encima, vamos a dibujar esto bien, llego aquí justo por encima de lo que hemos llamado la temperatura eutéctica. En este punto la aleación está formada por sólido beta y líquido, es decir, existe una cierta cantidad de líquido, puedo hacer la regla de la palanca y obtenerlo. Pero cuando cruzo esa línea, tan pronto cruzo la temperatura eutéctica, lo que ocurre es que el líquido se transforma de manera instantánea en sólido, y a partir de acá, de aquí abajo en adelante, lo que yo tengo es sólido formado a la temperatura eutéctica mezclado con este sólido que se formó arriba de la temperatura eutéctica. El sólido que se forma al atravesar esta línea horizontal se llama sólido eutéctico. Es un sólido que se forma de manera instantánea al cruzar la línea, o sea, al cruzar la temperatura eutéctica, y por ello sí tiene ciertas características, las vamos a ver más adelante. Entonces esta aleación estaría formada por sólido beta más sólido eutéctico, y a medida que la aleación va disminuyendo su temperatura, entra a la zona, al área de sólido, y está formada totalmente por fase sólida. Entonces, la temperatura eutéctica es aquella temperatura a la cual el líquido, al pasar por ella enfriándose, se transforma de manera instantánea en sólido. Ese sólido tiene ciertas propiedades distintas al sólido que se formó por nucleación y crecimiento en esta zona acá arriba. Debido a eso, se considera un sólido diferente y se llama sólido eutéctico. Entonces, la temperatura eutéctica es aquella temperatura a la cual el líquido se transforma en sólido eutéctico. Y el punto eutéctico, que es este que está acá, el punto eutéctico es aquella composición de la aleación para la cual todo el líquido se convierte en sólido eutéctico. Si la aleación pasa exactamente por ese punto, lo que yo tengo es que a una temperatura superior a la temperatura eutéctica, la aleación está en estado líquido, y tan pronto la aleación al enfriarse toca la temperatura eutéctica, ese líquido en su totalidad se transforma en sólido eutéctico, aquí abajo. Y entonces la aleación está formada en un 100% por sólido eutéctico, sólido formado a la temperatura eutéctica. Entonces esa es una característica de estas aleaciones. Estas aleaciones tienen una temperatura eutéctica y un punto eutéctico. Y la otra característica es que tienen una línea de solubilidad, que sería esta línea que está acá. Tienen una línea de solubilidad. Esta es una línea de solubilidad de alfa en la aleación.
Eso lo que significa es, si yo tengo esta aleación y yo estoy a una temperatura tal que me encuentro en la zona donde todo es sólido alfa, me encuentro a esta temperatura y yo voy descendiendo la temperatura, acá todo es 100% alfa. Cuando yo toco esta línea de solubilidad, lo que ocurre es que del sólido alfa precipita el otro sólido, que sería beta, y entonces acá comienza a haber precipitado de beta al cruzar esta línea. Eso es similar a si yo tengo agua salada a 80 grados centígrados y el agua comienza a enfriarse. Lo que va a ocurrir es que la solubilidad de la sal va a disminuir y va a precipitar sal de la solución de agua salada. Entonces lo mismo va a ocurrir acá. Cuando yo enfrío y cruzo la línea de solubilidad del sólido, en este caso sólido alfa, precipita el otro sólido, para el caso beta. Y la otra línea de solubilidad es esta que está acá, es esta línea que está acá. Yo tengo la aleación, que sería esta de acá. En esta zona, la aleación está formada en su totalidad por sólido beta. Si ese sólido beta se enfría, comienza a bajar la temperatura. Cuando toco la línea de solubilidad, en este punto de acá, del sólido beta precipita el otro sólido. Para el caso este sería el sólido alfa. Entonces, del sólido beta precipita sólido alfa al cruzar esta línea. Entonces, estas aleaciones se diferencian del anterior en que tienen un punto eutéctico, una temperatura eutéctica y una línea de solubilidad.